Dicen que hay historias que no deberían contarse en voz alta, relatos que viajan de persona a persona, entre lo que fue y lo que aún no descansa, porque algunas verdades solo se escuchan en la oscuridad. Somos Vicky, y Chuyina. Esto es mamá, me lo contó un fantasma. Cúbrete los pies, quédate quieto y escucha lo que el miedo tiene que decir. Pues muy bien, nos encontramos nuevamente en nuestro viaje, en nuestra misión de este recorrido por los pueblos de la región carbonífera, y en este momento nos encontramos en Esperanzas, Coahuila. Aquí a nuestra espalda pues está el Teatro Juárez, un teatro muy histórico, muy emblemático de aquí de la región, ya que al momento es el único teatro de madera que se encuentra en México. Eh, pues queremos contarles algunas historias que hemos recabado, algunas leyendas que hemos recabado de aquí, y una de ellas es sobre brujas. Sí, pues una persona que es originaria de aquí de Esperanzas y que sigue viviendo aquí, nos cuenta que hace unas décadas Esperanzas Coahuila estaba en una situación económica súper buena, estaba en su apogeo, estaba en su época dorada, ya que gracias a la minería pues había mucho trabajo. Y había muchas personas que estaban llegando, familias completas que se mudaban para acá, gente que venía a empezar una vida aquí y aquí formaban sus hogares, formaban sus familias y por ende, pues había muchos niños. De hecho, nos contaba el señor que aquí en esta plaza en la que nos encontramos en este momento estaba llena de personas, que había muchos negocios, que había muchos niños, y nos cuentan que se decía en esa época que como aquí en Esperanzas hay una gran vegetación y hay una pequeña serranía por atrás, las brujas que se encontraban en alrededor de aquí de Esperanzas, como en Palau, en Musquis, en Barroterán, se juntaban en esta parte, digamos, natural, como este pequeño bosque, esta pequeña serranía, y hacían diferentes rituales en luna llena. Y uno de esos rituales que hacían era como convertirse en aves, convertirse, pues, en las famosas lechuzas, y durante esa noche, pues, venían a cazar niños. Entonces, las familias se preparaban con artículos religiosos, se preparaban con cruces, se preparaban con el famoso mito de poner las tijeras Sí, abiertas. sí, cierto. Es muy famoso ese mito, ¿verdad? Que abajo de la Sí. almohadita del bebé, que para mí es sumamente peligroso, pero bueno, esa Es una gente sí creencia. lo Eh, hacía. pues se dice que se preparaban, que las mamás de los niños, las abuelas de los niños, pasaban la noche en vela rezando, pues era fundamental como tener a sus hijos bautizados y que esto se repetía pues una vez al mes. Entonces, que era común, que hubiera gente que dijera que no encontraba a su bebé, o que su bebé hubiera fallecido durante la noche, que sus niños ya no aparecían, que era una situación que comúnmente se podía llegar a dar. Sin embargo, pues, estamos hablando de épocas muy anteriores en las que yo considero, pues, ahora está, por ejemplo, lo que sabemos de la muerte súbita infantil, sobre las desapariciones de los niños, pues, no podemos como encontrarle un sentido lógico, pero sin embargo, pues, ahí está la leyenda. O igual es una leyenda, no sabemos hasta dónde las personas, le van agregando, son relatos que van de boca en boca, de familia en familia, entonces, en realidad no sabemos si existían esas desapariciones o, pues, no, o sea, no Sí. estamos seguras. Y pues,
como platicábamos hace un momento con estas personas, pues también hacia nosotros, a espaldas de nosotros, igual podemos avanzar un poco, Sí. se encuentra una escuela primaria. En esta escuela primaria, pues la típica, ¿no? Que había un panteón abajo y que se edificó, Sí. arriba de un panteón. Es la escuela que se encuentra de este lado y que dicen Ay, padre. que se aparecen niños, que se aparece una niña, la típica, ¿verdad? Sí, claro, porque ellos también dicen que se aparecen en esa escuela por tanta desaparición De de niños. niños, ujú. Entonces, pues sí, eso es típico. En cada región se cuenta siempre que abajo en los cimientos de las escuelas, era un panteón, Vamos a pero movernos a pues la sombrita. obviamente no sabemos si realmente eso es correcto. Tú ¿Qué más? tenías una historia que nos querías platicar Sí, y que es una leyenda que ya te sabes mm, de eh, tiempo. sí, pues yo creo que todos nuestros seguidores y ahora nuestros nuevos suscriptores y saben, o lo he dicho desde el primer podcast, que yo soy originaria de la región carbonífera. Bueno, pues por el lado de mi familia materna, aquí vivía mi bisabuelo. Yo estoy hablando de mi, primera infancia, cuando yo era muy niña. Entonces, nosotros veníamos con mi madre a visitar a los bisabuelos, porque, pues, eran los abuelos de mi madre. Entonces, veníamos y, pues, obviamente no era las Esperanzas Coahuila que ahorita existe, eran casas de madera, no estaban pavimentadas las calles y, pues, eso como que a nosotros de niños nos daba un buen sabor de boca. Nos encantaba venir y jugar con los primos y, pues, estar pues, en libertad. Pero mi bisabuelo nos platicaba una leyenda que él nos aseguraba que le pasó. Entonces, es una historia y él aseguraba que era cierta, que no era leyenda, que a él le sucedió. Mi abuelo con uno o 2 de sus amigos, cuando era temporada de laurel o de un chile regional aquí endémico que le llaman chile piquín, Mm. iban al monte, era un monte. Entonces, allí, iban a recolectar el famoso chile piquín, iban a recolectar laurel, hojas de laurel o ramas de laurel y, duraban una noche ahí. Se iban, pues, a muy buena hora de la mañana, duraban todo el día allí y ahí dormían. Se llevaban unos burros de carga, se llevaban costales, llevaban lonche, llevaban todos los implementos que ellos requerían Para pasar para la noche. pasar la noche, el día completo Ujú. realmente, porque ahí pasaban el día y la noche allí. Entonces, platica que una ocasión andaban por el monte recolectando piscando chile piquín, cuando su amigo se encontró una osamenta, un esqueleto pues, de una persona humana. Entonces, ellos pensaron: "¿Qué hacemos si ya no los encontramos, estos esqueletos?". Pero, ¿cómo se los encontraron? O Y sea, ¿nada más estaban ahí o si escarbaron o? no escarbaron, estaban ahí a la intemperie, ellos andaban recolectando, también se le llama pizca, de chile piquín, y andaban también cortando ramas de laurel. Entonces, ahí en el monte, pues, encontraron la osamenta. Quizá porque mi abuelo no nos explicaba cómo, pero quizás estaban cubiertos de ramas de O laurel o entre los de entre matorrales, los matorrales, sí, no sé, pero ellos se lo encontraron. Lo que sí es que se lo encontraron, ¿cómo? Pues no sé. pues quién sabe, pero se Entonces, lo encontraron. eh, estuvieron ahí platicando ellos, ¿qué hacemos con esta osamenta? Que entonces ellos llegaron a la conclusión que esta osamenta la tenían que guardar en un costal y traerla
al pueblo, porque estamos hablando de que estaban en el monte, estaban retirados del ejido, era un ejido en aquel tiempo, estaba de un pequeño rancho, entonces estaban retirados de allí. Entonces cargaron llenaron el costal, pusieron la osamenta, lo cargaron en el burro, lo trajeron. Cuando ya se tenían que regresar al pueblo, se lo trajeron en el burro y llegaron con su osamenta. Cuando llegaron, que al siguiente día, pues ya era tarde noche. Entonces estaban discutiendo, a ver, ¿quién se lleva este costal de la osamenta? No, pues que tú no, tú y ahí. Entonces ahí echaron un volado con una moneda y el que se la tuvo que llevar fue el amigo de mi bisabuelo. Entonces se llevó el costal a su casa y lo dejó afuera, en el patio, pero recargado en la casa, en una de las paredes de la casa. Entonces ya estaba dormido, ya anoche estaba dormido cuando sintió que una persona de sexo masculino le llamaba y le hablaba por su nombre y le estaba pues tocando el hombro y tratando de despertarlo. Y por fin despertó él y cuando despertó le dijo por su nombre, vamos a decirle Pedro, que es un nombre ficticio, Ficticio. pero Pedro, Pedro, llévame de donde me trajiste. Entonces él vio al hombre y dijo, pues, Pues ¿qué se asustó pasa? bien ¿Sí? gacho. ¿Qué pasa? ¿Y quién es este hombre? Él no ¿Y lo de vio. dónde te Ay, traje? sí, y aparte, pues, él lo veía como una persona normal, no lo Sí. veía como osamenta, lo veía como una persona normal. Y él se volteó, se volvió a tratar de quedar dormido y en efecto se quedó dormido otra vez. Entonces allí, otra vez ese hombre lo llama por su nombre, Pedro, Pedro, y ahora lo sacude más fuerte, casi que lo levanta y lo sacude fuerte. Pedro, Pedro, llévame de donde me trajiste, pero ya ahora sí molesto y ahora sí con bote de mando, de una orden, te estoy ordenando que me lleves de donde me trajiste. Entonces ahora sí él despertó bien y le habló a su esposa, oye, estoy viendo un hombre que acabo de ver y le dice a la esposa, ¿y para dónde se fue ese hombre? Mira, se salió por ahí, atravesó la pared y se salió por allí y le dice la esposa, oye, Pedro, ¿no será la osamenta que trajiste de allá La del persona monte? que trajeron. Sí, Sí. ¿no será la persona, la osamenta que trajiste? Y le dice Pedro, yo creo que sí. Y se levanta, se viste, pero rapidísimo, era la madrugada, va y ve el costal, y el costal estaba en la misma pared, en el mismo lado, pero no estaba en el mismo lugar donde ellos lo dejaron, estaba un poco más adelante. Entonces dijo, no es posible, o alguien lo agarró, o no sé, pero él ya no quiso investigar en ese momento, puso otra vez el costal en el burro y fue y pasó por mi abuelo. También voy a decir el nombre ficticio de mi abuelo, de mi bisabuelo, en realidad era mi bisabuelo. Entonces le dijo, Juan, tocó la puerta y Juan, pues, ¿qué pasa? Sí, es bien temprano, ¿qué pasa? Pues si ya regresamos del monte, ya tenemos la pizca de chile, ya tenemos el laurel. No, vamos al monte otra vez porque tenemos que dejar la osamenta. Pero ¿por qué? Mañana la íbamos a llevar a darle santa sepultura y la íbamos a llevar a la iglesia. Dijo que el padre le diera la bendición. Dijo, pues sí. Pues sí, pero No, él mejor no vamos a quiere, regresar. sí, él no quiere recibir la Santa Sepultura, él no quiere recibir la bendición, él no quiere ir a la iglesia, que pues realmente ese era el plan, para eso lo traían al pueblo, para llevarlo a la iglesia y que el padre le diera su bendición y hacer la Santa Sepultura. Dijo, no, pues vamos. Vamos, y pues ahí van los 2 otra vez en los burros, era la usanza, ¿no? Ahí van en burro, y ahí van los dos otra vez caminando y en burro a llevar la osamenta. Fueron y trataron de encontrar el lugar exacto donde él estaba, y ahí lo sacaron del costal, lo acomodaron, porque cabe mencionar que decía mi abuelo que al ponerlo dentro del costal
pues, se había desarticulado la osamenta, todo lo óseo se había desarticulado. Entonces, lo volvieron a tratar de articular y ponerlo en la mejor posición, y como ellos recordaban que lo habían encontrado, lo pusieron allí, le hicieron una oración, le pidieron una disculpa por haberlo molestado, que no era su intención, que ellos lo que querían era ir a enterrarlo a un lugar, santo, y le pidieron la disculpa y se regresaron otra vez en su burro. El señor ya cuando llegó, pues, ya había amanecido, ya estaba todo otra vez de día, les preguntó a los hijos que quién había movido el costal, que estaba en tal lugar, que lo había puesto ahí, se veía donde lo habían arrastrado, se veía el camino de tierra donde lo habían arrastrado, y pues todos dijeron que ellos no habían sido. Entonces, pues, no sabemos si alguno de los hijos traviesos arrastró el costal y el señor, pero ellos se quedaron con la idea que el costal solo se había arrastrado o se había movido del lugar. Pues bueno, decía mi abuelo que ese persona jamás los volvió a molestar, ni a su amigo, ni a él. Entonces, nada más esa ocasión que les pidió que lo regresaran, él estaba a gusto donde estaba descansando. Entonces, esta era una historia, un relato que mi abuelo nos platicó, cuando éramos niños, y él aseguraba que era verdad. Muy bien, pues estas son las leyendas que logramos recabar aquí en Esperanzas, que fueron pocas, la verdad, nos hubiera gustado que nos platicaran más historias. Yo creo que igual la época, pues, no se presta tanto la situación, ya que estamos en Semana Santa, y puede que muchas personas estén de vacaciones. Y, pues, como les dijimos en el anterior video, si les gusta este tipo de contenido, si les gusta que estemos haciendo este tipo de cosas, tenemos varias ideas de que queremos hacer, les pido que lo comenten, que nos ayuden a tener más ideas de videos que podamos hacer. Les pido que se suscriban, ya que he visto que hay muchas personas viendo nuestros videos, incluso personas que viven en Estados Unidos, que supongo que son de la región carbonífera, pero no están suscritos. Entonces, por favor, suscríbanse, apóyennos, denle like, y pues, de momento es todo lo que pudimos recabar aquí en Esperanzas. Pues muy bien, así es. Y pues nos despedimos de ustedes. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya no puedas dormir igual. Pero no te preocupes, las sombras solo visitan a quienes las pueden escuchar. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato y recuerda apagar las luces y dejar la puerta apenas se te abierta. Por si esta noche alguien decide contarte su propia historia. Hasta la próxima. Bye. Bye.